nuevamente el cierre completo del estrecho de Hormuz ante el bloqueo de Estados Unidos a los puertos iraníes. Ante el revés en la decisión, el presidente Donald Trump aseguró que no podrán chantajearlos. Entre tanto, la Armada Británica reportó disparos contra un buque por parte de lanchas iraníes. El nuevo cierre del estrecho de Hormuz anunciado por Irán fue calificado por el presidente Donald Trump como un chantaje del régimen. Aseguró que las fuerzas militares de ese país están debilitadas y que las conversaciones avanzan. Estamos teniendo conversaciones muy productivas, todo va muy bien. Se han vuelto un poco astutos. Querían cerrar el estrecho de nuevo como lo han estado haciendo durante años y no pueden chantajearnos. Más temprano, el régimen había asegurado volver a tener el control total de la vía marítima ante el bloqueo de Estados Unidos que impide la entrada y salida de buques de puertos iraníes. Según el Comando Central, desde el inicio del bloqueo, 23 buques han acatado la orden de dar vuelta en el mar Arábigo. Los estadounidenses deben comprender que este no es un lugar para la intimidación y la arrogancia, es un lugar para la humildad, la cortesía y el respeto hacia la nación iraní. Y aunque Trump aseguró que los diálogos persisten, desde Teherán dijeron que no hay fecha pactada para la segunda ronda y que no harán ninguna transferencia de uranio, como había señalado el mandatario estadounidense. Horas después del anuncio del cierre del estrecho, reportaron ataques a una embarcación tanquera y 2 mercantes. La tripulación señaló estar a salvo. Nos acompaña Solange Márquez, analista internacional, especialista en geopolítica, sociedades internacionales, doctora en Derecho y columnista de acontecimientos internacionales en el Universal.mx. Bienvenida a NTN24. Muchísimas gracias, muchas gracias por la invitación. Primero secuestran el estrecho de Hormuz y ahora reclaman. Sí, bueno, es interesante cómo está evolucionando el proceso de negociación dentro del estrecho. Me parece que por donde hay que empezar un poco a entenderlo es por saber que para Irán es un activo hoy que no puede soltar fácilmente. Con la guerra iniciada por Estados Unidos, claramente se le dio la oportunidad a Irán de dominar un área que nunca había dominado, que siempre habíamos sabido que podía hacerlo, pero que nunca había tenido el control. Hoy saben que tienen el control, hoy saben que pueden poner en jaque a todo el mundo, literalmente a todo el mundo, poner en jaque la economía mundial y bueno, no van a estar dispuestos fácilmente a soltarlo y me parece que ese es pues lo más profundo de la negociación con Estados Unidos. Solange, vamos a revisar cuáles son los principales puertos iraníes que serán bloqueados o que están siendo bloqueados por el Comando Central de Estados Unidos. Bandar Abbas está situado en el estratégico estrecho de Hormuz. Es el puerto más grande del país y un centro neurálgico para el comercio internacional. Incluye un puerto civil y militar, cuenta con una base naval, registra 37 millones de toneladas de mercancía al año y es el mayor hub comercial de Irán. Seguimos con Bandar Imam Khomeini en el extremo noroeste del Golfo Pérsico. Es fundamental para la importancia de mercancías y granel y productos industriales. Es un puerto petroquímico, cuenta con 6,5 millones de toneladas al año y recibe petroleros y graneleros. Chabahar es el único puerto oceánico de Irán con acceso directo al mar de Omán y al Océano Índico, lo que lo convierte en una puerta clave para el comercio con India, Afganistán y Asia Central. Un puerto oceánico fuera del estrecho de Hormuz, con fines civiles y comerciales, estratégico nuevamente, particularmente en el tránsito a Asia Central. Bushehr, un puerto histórico importante en el Golfo Pérsico, esencial para el comercio regional, conocido principalmente por ser el puerto de salida del complejo de gas Pars del Sur. Es el centro líder en exportación de gas y productos petroquímicos. 57 millones de toneladas al año reportan. Estados Unidos ha desplegado buques de guerra y mantiene entonces el control del tránsito marítimo mientras se enfrentan amenazas como minas navales en el estrecho de Hormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo. Solange, ¿esto realmente puede ser denunciado, como dice Irán, como una supuesta piratería cuando en verdad se trata de enmendar el daño de los iraníes? Pues mira, me parece que de parte de Estados Unidos, al cerrar los puertos iraníes, al no permitir el paso de barcos iraníes, lo que estaba tratando de hacer, pues de alguna manera era forzar económicamente
al país a sentarse a negociar, demostrarle que de alguna manera era complicado no querer sentarse a negociar con Estados Unidos. Sin embargo, esta estrategia de presión por un lado y por el otro lado de negociación diplomática, pues en algún momento probablemente iba a reventar. No puedes, por un lado, estar en negociaciones en Islamabad tratando de decirle a tu adversario que vas a cumplir, que si ellos cumplen con una parte, tú vas a cumplir con la otra y que eso va a permitir mantener un cese al fuego durante estos 10 días, pero por el otro lado, mantenerles una presión económica que además no fue acordada durante las reuniones en Islamabad. Entonces, me parece que era una estrategia de la Casa Blanca para tratar de generar todavía más presión sobre la que ya se tenía. Tenía dos posibilidades. Una, que Irán cediera en lo que Estados Unidos, en lo que la Casa Blanca estaba esperando, o bien que esto reventara y que Irán decidiera simplemente que no le parecía una buena idea que le cerraran sus puertos y que no le permitieran el paso a sus barcos y volver a cerrar el estrecho de Hormuz. Como decía al principio, saben ellos que tienen un arma muy poderosa con la posibilidad de cerrar el estrecho de Hormuz y que eso presiona por su lado a Estados Unidos y a sus aliados internacionales para que Estados Unidos haga algo para la reapertura del estrecho. Entonces, me parece que estamos jugando con temas diplomáticos, pero al mismo tiempo económicos y por el otro lado militares, todo en una misma olla. Y es muy complicado. ¿Por qué? Pues porque definitivamente sí, Irán ha estado extorsionando al mundo con esta guerra, pero también Estados Unidos pues de alguna manera en este punto específicamente no se negoció en Islamabad y pues evidentemente era una estrategia que estaban persiguiendo y sabían que podía existir este riesgo de volver a cerrar el estrecho. Es que precisamente en la actualidad se están desarrollando operaciones para garantizar la navegación en este punto estratégico. Revisemos, la base en Bahrein es el Comando Naval para Medio Oriente, centro de operaciones y su área de cobertura el Golfo Pérsico, el Mar Arábigo, el Mar Rojo y parte del Océano Índico. Este es el cerebro de toda la presencia naval en la zona. Cuenta entre 70 y 80 aeronaves de combate. Estados Unidos también cuenta con la base militar flotante frente a Irán, que tiene destructores y cruceros equipados con sistemas X y misiles Tomahawk de largo alcance protegiendo rutas marítimas. Los submarinos nucleares demuestran la capacidad de ataque estratégico y es el factor invisible que equilibra la balanza. Los buques antimina fundamentales en Hormuz son especializados en detectar y neutralizar minas navales y como parte del ejercicio de vigilancia constante están los patrulleros y fuerzas rápidas como respuesta rápida a incidentes con embarcaciones iraníes. Solange, decías que Irán ha intentado extorsionar a la comunidad internacional y precisamente hoy el presidente Donald Trump dice no nos van a chantajear. ¿Qué le hace creer a la República Islámica que puede chantajear a Estados Unidos? Pues que ha sido precisamente esta guerra la que le ha demostrado a Irán que tiene poder, un poder que antes no tenía. Todos los que nos dedicamos al estudio de la geopolítica sabíamos que la posibilidad del cierre del estrecho de Hormuz siempre era un riesgo. En cualquier enfrentamiento entre Irán e Israel lo fue un riesgo que se calculó también en la guerra de los 12 días en junio del año pasado. Sin embargo, siempre era complicado. ¿Por qué? Porque para Irán el poder cerrar el estrecho de Hormuz, sabían que se iban a enfrentar a Estados Unidos de manera directa. Y aquí hay algo muy importante de entender, este enfrentamiento directo no lo querían, nadie lo quiere, ningún país quiere enfrentarse con el ejército más poderoso del mundo. Irán había evitado durante todos estos años, durante décadas, el llevar a cabo o el tener un enfrentamiento directo con Estados Unidos. Por eso sus proxies es Hezbollah, Hamas, por el otro lado en Yemen los Hutis, porque no quería un enfrentamiento directo. ¿Qué pasa cuando llega esta guerra? Lo que sucede abiertamente es que le dan la posibilidad, uno, de controlar el estrecho de Hormuz y darse cuenta de que tienen la posibilidad de controlar el estrecho y que Estados Unidos, por más intentos que haga, no ha podido reabrir el estrecho. Durante todas estas semanas no han sido capaces de reabrir el estrecho, de forzar a Irán a reabrir el estrecho. Y la segunda, que me parece crucial en esto, que a pesar de todo este armamento que tiene, de toda la fortaleza que tiene Estados Unidos en términos de militares, no han podido acabar con un régimen menor como es la teocracia de los ayatolás en Irán. Eso para Irán ha sido la demostración de decirle incluso a sus vecinos,
quien te protege no es tan poderoso porque yo aquí sigo. Y eso me parece que es lo que les permite poder seguir con este chantaje, con esta extorsión pues literalmente a todo el mundo. Era Solange Márquez, analista internacional, especialista en geopolítica, quien nos acompañaba desde México, por supuesto, en este momento clave, cuando el mundo esperaba que se reabriera efectivamente el estrecho de Hormuz. Irán deslizaba la posibilidad de cerrarlo. Ha pasado. Nuevamente lo hizo. Exacto, lo vuelve a hacer y además lo vuelve a hacer en un momento crucial, en un momento en el que se esperaba que este fin de semana ya hubiera nuevas negociaciones. Era la esperanza, pero ¿qué va a pasar con esas negociaciones? Surge ahora la pregunta. La pregunta claramente, o más bien lo que va a suceder, este fin de semana no va a haber negociaciones y me parece que Irán va a volver a presionar a Estados Unidos a través de nuevamente el cierre del estrecho de Hormuz, de los ataques, como ya los hubo en el estrecho nuevamente, pero para Solange, forzar. ¿no está jugando Irán entonces con fuego? Porque ya se lo había advertido Estados Unidos. Por supuesto que sí, pero hay que considerar una cosa muy, muy, muy importante. Cuando nosotros evaluamos los riesgos a los que se enfrenta un Estado, como en este caso Irán, que está en una guerra abiertamente con Estados Unidos, lo evaluamos desde el punto de vista de que no esperan, obviamente, una nueva escalada militar, que los vayan a bombardear nuevamente. Creo que eso es lo que daría miedo y que eso creo que es, en última instancia, una de las cosas, uno de los elementos disuasorios para no seguir presionando a Estados Unidos. El problema con Irán es que lo tenemos que evaluar desde una perspectiva distinta. Es un régimen teocrático ideológicamente muy comprometido, en términos negativos, pero ideológicamente muy comprometidos, y eso hace que no les importa poner en riesgo la vida de los ciudadanos iraníes. Exacto. No les importa perder ciudades, no les interesa siempre y cuando puedan continuar enfrentándose a lo que ellos consideran es su mayor enemigo, que en este caso es Estados Unidos y por el otro lado Israel. Eso es lo que les hace seguir presionando. Y la segunda es, recordemos que con todo el descabezamiento que se dio desde el inicio de esta guerra, hay muchas cabezas hoy dentro del régimen iraní, no solamente una, y entre esas diferentes cabezas tampoco se terminan de poner de acuerdo. Hay algunas que están dispuestas a negociar, pero hay otras que no están dispuestas a negociar, que son mucho más ideológicamente comprometidas y que no quieren negociar con Estados Unidos y están más dispuestos a arriesgar la vida con tal de continuar esta guerra y presionar a Estados Unidos. Solange Márquez, analista internacional desde México, gracias por haber estado con nosotros. Buena tarde. Muchísimas gracias. Buenas tardes.